Muy bien. Falta poco, señores. Falta muy poco para acabar. Entonces hay que ponerle más emoción, más amor a medida que se va acabando esto. Nos queda el cráneo, hueso y después lo que viene el repaso. Bien. ¿Qué parte del cuerpo evaluado por tomografía tenía dos ventanas? ¿Cuál? Tórax. ¿Qué ventanas tenía el tórax? Parenquimatoso y mediastinal. Exacto. Cráneo tiene igualmente dos ventanas. Evidentemente tenemos un parénquima cerebral que tenemos que ver. Entonces, una de las ventanas donde vemos línea media, que es la hoz del cerebro, esto es línea media, es la estructura hiperdensa que vemos en el centro, es la hoz, a eso le vamos a llamar línea media. Vemos las circunvoluciones cerebrales. Las circunvoluciones son los pliegues que hace el parénquima cerebral. Vemos otras estructuras, como por ejemplo los ventrículos laterales, que contienen un contenido, valga la redundancia, hipodenso. Pero no hipodenso de aire, hipodenso de líquido. Líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos laterales se dividen en ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo. A su vez, parecen alitas de mariposa. Borboleta, 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 borboleta. Bueno. Igual, acá tenemos una región anterior derecha, izquierda, posterior derecha, posterior izquierda. Se llaman astas. Astas, sin H. Astas. Entonces, esta región, este extremo es el asta anterior del ventrículo lateral derecho y este es el asta posterior del ventrículo lateral derecho. ¿Qué contienen los ventrículos? Y acá se ve perfectamente. ¿Qué produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llama la estructura que produce el líquido cefalorraquídeo? Que tiene el ventrículo dentro. Hay una estructura dentro del ventrículo que se encarga de la producción de LCR. ¿Cuál es? Anatomía, neuroanatomía en realidad. Esto hiperdenso que está ahí, plexo coroideo. Plexo coroideo, que es normal que esté calcificado, igual que, ¿qué es esto? La glándula pineal. Se calcifica, ahí vemos bastante calcificado con el transcurso de los años, 30 años para arriba ya está calcificado. Totalmente normal, fisiológico, no por eso dejan de funcionar las estructuras. En el parénquima cerebral tenemos tres estructuras calcificadas. La hoz del cerebro, la línea media, hoz con Z, hoz del cerebro, plexos coroideos y la
craneal. Totalmente normal y tienen que esperar que esté calcificado. Porque es normal, porque tiene que estar ahí. Entonces, todo eso vemos en una ventana parenquimatosa. Evidentemente, el cerebro es homogéneo, no tiene calcificaciones, no tiene hiperdensidades ni hipodensidades, tiene un solo color. Se distingue un poquitito la sustancia gris de la sustancia blanca, pero de esta manera se tiene que ver un parénquima cerebral. La tomografía de cráneo evidentemente también me sirve para ver huesos. Entonces mi siguiente ventana va a ser ósea, evidentemente. Entonces ventana parenquimatosa y ventana ósea. ¿Qué estructuras tenemos que aprender a reconocer? Evidentemente las arcadas dentarias, la tienda del cerebelo, ¿cómo se llama este hueso aireado que tenemos? Detrás de esta estructura que está aquí. Hueso mastoideo. Son huesos aireados. Por eso es que se ve así. No es que está fracturado. No es que hay un neumoencéfalo. No, tiene que tener aire. Hay huesos aireados dentro del cráneo. Uno de ellos es el mastoideo. Esta es la base del cráneo, señores. La base del cráneo está formada por la porción pectrosa del hueso temporal. Por eso es que cuando el paciente fractura base de cráneo tiene... ¿Cómo se llama cuando sale líquido cefalorraquídeo? Rinorraquia. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo del cerebro se va acá, a la nariz, fosa nasal. Cuando se fractura la base de cráneo, que es esta otorraquia, sale por el oído porque se fractura la base de cráneo y acá está el conducto auditivo. Otorragia es cuando sale ¿qué cosa? Porque se fractura la base del cráneo y sangra el oído. Y vemos que todo tiene relación anatómica. Por eso es que nosotros vemos al paciente de esa manera. Estos son otros huesos aireados. ¿Cómo se llaman? Senos paranasales o maxilares. ¿Sí? Senos paranasales, celdillas etmoidales y esfenoidales son otros huesos aireados. Y por último tenemos los senos frontales. Son 3-4 senos más los huesos mastoideos los que son aireados. Y esto no es porque el paciente fracturó cráneo y entró aire. No. Esto tiene que estar así. ¿Sí? Porque tiene todo relación. Aquí está tu base de cráneo y la estructura que está ahí próxima. Esta es la cavidad orbitaria y tu base de cráneo está acá. Esta base de cráneo está detrás de la cavidad ocular y va hacia la región temporal. Acá está la base de cráneo. Entonces se fractura base de cráneo y sale por acá y sale por acá. Son las 3 estructuras por donde sale sangre o líquido cefalorraquídeo. Filtra la sangre en el subcutáneo y se ve el ojo de mapache. O filtra la sangre en el subcutáneo por detrás y es el signo de Battle, que es lo mismo que acá, pero en la región mastoidea. ¿Sí? Todo es por continuidad, porque está uno cerca del otro. ¿Sí?
entonces, este es el cerebelo. Evidentemente dentro de la fosa cerebelosa va a estar el cerebelo. ¿Qué ventana es esta? Parenquimatosa, ¿qué corte? Sagital, ¿sí? Se tiene que ver exactamente la mismísima cosa, solamente que es el corte el que cambia, ¿sí? Ventana parenquimatosa y ventana ósea. Evidentemente, si mi paciente tiene un ojo así, no puede abrir y está todo negro, ¿a qué ventana voy a ir a mirar primero? Si es que mi paciente está así edematizado, infiltración de sangre porque alguien vino y ¡puf! Le dio uno por la cara. Ósea, claro, yo quiero ver si es que tiene fractura del macizo facial. Y si mi paciente va, abuelito de 80 años, caminando bajo el sol de 45 grados y de repente ¡pum! Se cae, ¿qué ventana voy a querer buscar? Parenquimatosa, porque probablemente por el calor y la hipertensión o haya tirado un émbolo y haya hecho un ACV isquémico o haya explotado alguna arteria y haya hecho un ACV hemorrágico y perdió el conocimiento. Para evaluar cualquier patología aguda del cerebro, tomografía simple de cráneo. No piensen mucho. Cuando viene un paciente después de un trauma por accidente de moto y viene inconsciente, métanle al tomógrafo y háganle una tomografía simple de cráneo. No resonancia, no con contraste. Radiografía no me sirve de un chorro, de nada. Ecografía no se hace de cráneo, a menos que sea un recién nacido con sospecha de hidrocefalia. Ahí sí, ecografía de Fontanella. De lo contrario, cuando el hueso se cerró, no sirve más la ecografía. Radiografía no sirve de nada, ecografía tampoco. Resonancia es un estudio demasiado largo, mi paciente se va a morir. No me queda de otra que tomografía. ¿Con contraste? No, simple, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ver? Ya repasamos las estructuras normales. Ahora vamos a ir viendo todas estas que yo les puse acá. Primero vamos a ver los tipos de sangrado que puede haber. Y para eso tenemos que recordar que el cerebro está revestido por una capa. ¿Cómo se llaman esas capas? Meninges, que se dividen en duramadres, diamadre y aracnoides. Ya les cuento que esa clasificación no vamos a ver en una tomografía. O sea, no es que vamos a decir, ahí está la duramadre y ahí está la aracnoides. No. En una tomo, de hecho, ni uno ni otro ni el último vamos a ver. Solamente la hoz. La duramadre vamos a verla representada por la hoz del cerebro. En una resonancia se ve maravillosa la meninge como toda. No es que tampoco la voy a diferenciar por capas. En una tomo no se ve. Solamente se ve la línea media que es la hoz del cerebro. Y les quiero mostrar algo antes para que veamos los tipos de sangrado que tenemos.
Entonces, vamos a irnos de afuera para adentro. Lo que ustedes tienen que recordar es esto. Cuero cabelludo. ¿Qué viene debajo del cuero cabelludo? Hueso. Dentro del hueso, ¿qué viene primero? Meninges. Evidentemente, dentro de las meninges, cerebro. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. ¿Qué significa? Cuero cabelludo. Hueso. Meninge. Y acá recién viene el parénquima. ¿Por qué me importa a mí esto? Porque dependiendo en qué etapa sangre, tenemos diferentes tipos de nombres para ese acúmulo de sangre. Los dos pueden ser o hemorragia o ACV. Ustedes le pueden llamar hemorragia subdural, hemorragia epidural, hemorragia subdural. O le pueden llamar ACV hemorrágico, epidural, subdural, intraparenquimatoso o subaracnoideo. Cualquiera de estos dos. Cualquiera de estas dos palabras le pueden poner antes del diagnóstico, claro. Pero si ustedes le ponen solamente ACV epidural, uno está recontra mal. Porque el ACV es accidente cerebrovascular, que puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. Entonces ustedes tienen que poner ACV hemorrágico tanto. Existen 5 tipos de sangrados. 1, 2, 3, 4, 5. Y existe la isquemia. Isquemia es isquemia. No me van a poner ACV isquémico epidural o ACV isquémico subdural. No existe eso. No existe eso. Sangrados sí existen varios. ACV isquémico, ACV isquémico. ¿Qué va a isquemizar? El cerebro. Entonces ACV isquémico. Acuérdense de las capas. Y vamos. La sangre que se acumula. Y miren la pantalla. La sangre que se acumula entre el cuero cabelludo y esto que está súper grueso acá, ese es el cráneo, hueso del cráneo. Entre el cuero cabelludo, esto, y el cráneo se llama hematoma o hemorragia o ACV hemorrágico subraleal. En portugués tiene más sentido porque galo se le llama al hematoma. Bueno, en castellano nosotros le decimos chichón. Chichón, que es cuando los niños generalmente siempre tienen ahí un recordatorio de lo bien que se portan. Bueno, subraleal. Nos vamos más adentro. Entre el hueso y las meninges. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Este, por ejemplo, es un subgaleal derecho. Subgaleal derecho, sí, claro que hay que especificar. Cuando nos metemos dentro del hueso, ahí hay que especificar hemisferio y lóbulo. Ejemplo, el que tiene forma de balón de fútbol americano.
El que tiene forma de balón de fútbol americano es epidural. ¿Por qué? Porque está entre el hueso y suponemos que la dura madre está por aquí, o las meninges. Entonces es como si fuese que yo estoy virtiendo un líquido acá encima y se va haciendo un huequito, pero con la forma del continente, ¿sí? Entonces, el que ocurre entre el hueso y la dura madre se llama epidural. Y cada vez se va metiendo más la cosa. El siguiente sangrado ya está entre la dura madre y el cerebro mismo. Por fuera del cerebro es donde está, entre el cuero cabelludo y el hueso, subgaleal. Entre el hueso y la dura madre, epidural. Entre la dura madre y el cerebro, subdural. Acuérdense, dural es la palabra, epi por fuera y sub por debajo. Epidural es el que tiene la forma de balón de fútbol americano, que es este. Y el subdural ya está por debajo de la dura madre. Então já vai estar no cérebro já. Encima del cerebro. Porque acordate que es una meninge, la meninge está por fuera del cerebro, o sea, le está recubriendo al cerebro. Este está por debajo de la dura madre, aquí está, pero el cerebro está todavía ahí en el medio, un sándwich, todavía es un sándwich la sangre, no se metió todavía en el cerebro. Então vai estar entre a Dura madre y el cerebro. Entre la dura madre y el cerebro. ¿Vemos la dura madre? No. ¿Y como yo sé que es un subdural? Vamos a ver otro subdural. Porque tiene un formato más irregular. Si el otro tenía forma de balón de fútbol americano, el subdural tiene un formato mucho más irregular, porque ya está por debajo de la dura madre. Vamos a ir viendo ejemplos, pero primero quiero ver todos los tipos de sangrados. Doutora, naquela imagem lá, aquela manchinha branca no tumor. Essa manchinha branca e essa bolinha no tumor. Ese es el plexo coroideo dentro del ventrículo. ¿Sí? ¿Qué pasó con qué imagen? Epidural. Cráneo y dura madre. Sí. Cráneo y dura madre. No está dentro de la meninge. Tenemos el otro sangrado. El único sangrado que es lineal. Porque se mete en las circunvoluciones. Acuérdense que las circunvoluciones eran los giros que hacía el parénquima cerebral. El subaracnoideo, como dice acá, SA es subaracnoideo, se mete en las circunvoluciones, por eso parece lineal. El único sangrado lineal es el subaracnoideo. Y después está, a mi parecer, el más grave de todos, que es el intraparenquimatoso propiamente dicho. Acá sí sangra la neurona, el globo pálido, el núcleo caudado, el putamen, sangra en la parte sólida del cerebro. ¿Qué parte sangra? Ya no les voy a preguntar qué parte, pero sí les voy a preguntar diagnóstico. Hemorragia intraparenquimatosa, hemisferio, ¿qué hemisferio es?
derecho, lóbulo, toca, no existe lóbulo medio, existe lóbulo temporal, parietal, frontal, occipital y cerebelosos. Entonces, hemisferio derecho, lóbulo frontoparietal, porque agarra un poco del frontal y un poco de la región del parietal, ¿sí? Occipital se salvó en este sangrado. Subaracnoideo. Aracnoideo, acá está escrito. Subaracnoideo, ¿sí? Entonces, le voy a mostrar estos dibujitos de aquí. El que ocurre entre el cuero cabelludo y el hueso, ¿cómo se llamaba? Subgaleal. Acá está, el subgaleal. Entre el hueso y la dura madre, epidural. El que está dentro mismo del parénquima, Intraparenquimatoso. intraparenquimatoso. El que parece lineal, É o subaracnoideo. subaracnoideo. Y el que está entre la dura madre y el cerebro, Subidural. subdural. Tienen formas diferentes los sangrados. Entonces ustedes, por la forma que tiene el sangrado, tienen que tratar de identificar el nombre. ¿Por qué? Porque en una tomografía no vemos las meninges. Pero se supone qué tipo de sangrado es por la forma que tiene el sangrado, ¿sí? No subaracnoideo, quando está nos dois. Bilateral, frontoparieto occipital, por ejemplo. Pero decís bilateral. E outra questão também, lá no intraparenquimatoso. A parte, igual naquela imagem que tá, tinha um pouco que parecia que estava também do lado esquerdo. Eso es porque comprime la línea media y la desvía. Acuérdense que el cráneo no es como el tórax, menos como el abdomen que tiene capacidad de distenderse. El cráneo, el mío, no se distiende. Quiere decir que si vos metés otra cosa, en este caso un sangrado, eso va a empezar a crecer y le va a empujar a lo otro que está al lado. Entonces, y ahí entendemos de qué muere un paciente que choca en la moto y golpea la cabeza. Muere de herniación cerebral, muere de un shock neurogénico. ¿Por qué? Porque el cerebro literal sale por el orificio magno y queda descerebrado el paciente. Entonces, eso es un shock neurogénico. ¿Por qué? Porque se golpeó la cabeza, explotó una arteria, el parénquima está sangrando y la sangre hace que ¡pum! El cerebro salga por el orificio más grande que tiene, el orificio magno. No va a salir por el cerebro, por el, oído ni la nariz. Sale por el magno. Entonces, y tengo una imagen de una herniación. De eso muere. Y lo mismo un abuelito que es hipertenso y que tiene un aneurisma y sangre y ¡pum! Muere. Muere de una herniación cerebral. A ver, tenía una imagen. Y ya no la tengo. A ver. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar, vean lo que es una resonancia, por ejemplo.
que no vamos a ver nunca, jamás ni nunca en una tomografía, ¿qué es esto que está aquí? La diferencia entre una tomografía que está ahí y una resonancia es abismal. La resonancia usamos para patologías crónicas, Alzheimer, demencia senil, toxoplasmosis, utilizamos para un paciente con parálisis cerebral o isquemia crónica, todo crónico. Ese paciente que está hablando y de repente convulsiona, cae, se desmaya. No, esa es tomografía simple de cráneo. Al resto, resonancia con contraste. ¿Sí? Les voy a mostrar una herniación cerebral. ¿En qué consiste? Acá. ¿Se dan cuenta cómo el cerebro está herniando, está saliendo? Acá el lóbulo occipital y acá el cerebelo que está saliendo por el orificio más próximo que tiene. Y este paciente está representado como que está sangrando. Todo lo que ocupe el lugar de algo que ya estaba anteriormente va a ser ¡pum!, que hernie. Y el paciente muere de descerebración o de corticación cerebral, ¿sí? Entonces, por último, antes de empezar nuestra práctica, lo que es hipodenso, lo que parece que tiene ausencia de cerebro, ¿verdad que parece que vino alguien y comió un pedazo de cerebro acá? Esto es isquemia, esto es necrosis, esto es muerte. Que si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa con una estructura? ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción arterial en el miembro inferior? ¿Cómo se queda la pierna? ¿Verdad que se queda negra? ¿Alguna vez vieron videos de los alpinistas que se exponen a temperaturas heladas, que se le necrosa toda la mano? Bueno, ¿qué hace el cuerpo cuando está expuesto a temperaturas muy bajas? Vasoconstricción periférica para dirigir la sangre al corazón, a los riñones, a los órganos centrales. ¿Qué es lo más periférico que tenemos? Entonces se necrosa. Una necrosis seca se llama. Y parece de cartón, o sea, no de cartón, parece una cosa sólida. Al principio duele. Dolor de isquemia. ¿Cuál es el dolor de isquemia? Siéntense una hora encima de una pierna. Va a empezar a hormiguear la pierna y después va a empezar a doler. Ese es el dolor de isquemia. Cuando ustedes le hormiguean la pierna es porque falta oxigenación. Bueno, imagínense lo que duele una isquemia cerebral. Paciente fibrilado. Tira émbolos para cualquier lado. La mayor parte de ellos, o en la mayoría de ellos, los émbolos van al cerebro. ¿Qué pasa con una estructura que no está irrigada? Necrosa y muere. En eso consiste un ACV isquémico. Isquemia por obstrucción. ¿Y qué pasa con la zona que estaba irrigada por esa zona que se obstruyó? Se muere. La muerte, ¿cómo se ve en el cerebro? Hipodensa. Hipodensa irregular, evidentemente. Yo no les voy a preguntar ¿qué arteria fue la que se obstruyó? No, que probablemente ni yo sepa. Pero, vamos a ser sinceros, pero que me diagnostiquen un ACV isquémico derecho occipital, están obligados a saber. Derecho, ¿cómo yo sé que es occipital? Porque está en la región posterior, ¿sí? Derecho Professora, occipital. divide pra gente os lóbulos. Acá perfecto se ve. Acá se ve esta cisura. ¿Qué cisura es? La cisura de Silvio.
La cisura del silvio divide el lóbulo frontal del parietal. Acá mismo, una estructura anatómica que yo diga, ahí comienza el lóbulo occipital, acá no hay. Pero si está hacia la región posterior del cráneo, occipital izquierdo, occipital derecho va a ser. Esto yo sé que está en la región posterior, entonces es mi lóbulo occipital. Cuando veo la cisura del silvio es porque estoy en el frontoparietal. ¿Y qué es lo que tengo que ver para decir que estoy viendo el lóbulo temporal, pabellón auricular, conducto auditivo? Les voy a mostrar. ¿Se puede apagar la otra vez, por favor? Bien. ¿Qué es esto que está aquí? Está por fuera del cráneo, entonces no puede ser conducto. Pabellón auricular, la oreja. Pabellón auricular. Quiere decir que acá está empezando ¿qué cosa? Cerebelo. Cerebelo es lo que tenemos acá atrás. Si yo veo pabellón auricular, voy a ver cerebelo dentro de la fosa cerebelosa. Y lo que vendría a ser por encima, que está acá, ¿qué lóbulo va a ser? Temporal. Temporal. Cerebelo, temporal. Cerebelo, temporal. ¿Por qué? Porque veo pabellón auricular, veo hueso mastoideo. Quiere decir que estoy a nivel del cerebelo, tronco cerebeloso. No es tronco cerebeloso, es puente. ¿Y qué lóbulos son estos? Temporal, derecho, izquierdo. Veo la cisura del silvio, fronto, parietal. Cisura del silvio, derecha, y la izquierda está totalmente alterada porque tengo una tremenda patología acá. ¿Qué patología es? Si se ve blanco, Parece um intraparenquimatoso. ¿qué? Uma hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia intraparenquimatosa, izquierda, Lóbulo parietal. lóbulo parietal. Todo esto negro que le bordea es edema. Todo proceso hemorrágico se acompaña de su edema. Entonces, ¿yo qué les puedo preguntar? Primero, ¿qué tipo de estudio es? Tomografía simple de cráneo. Excelente. ¿Es el gol estándar para esta condición? Sim, tem. Sí. Diagnóstico. Hemorragia Intraparenquimatosa, lóbulo esquerdo. y hemisferio izquierdo, lóbulo parietal. Consecuencias de la patología, claro. Desvío de la línea media. Vean cómo el ventrículo lateral derecho está bien todavía. El izquierdo desapareció casi por completo. Entonces, esta patología
me desvía la línea media, ahí está mi línea media, y me colapsa, comprime casi por completo mi ventrículo lateral izquierdo. Solo esto chiquito que está acá es mi ventrículo lateral. Y vean lo grande que es el sangrado. Vean, el edema va casi todo el cerebro izquierdo está comprometido. Vean lo que es el edema. Por eso los pacientes comienzan a convulsionar. Porque el cerebro de este ha de estar, quién sabe, en la cola de caballo ha de estar el cerebro ya de este. De tanta compresión que tiene. Vean dónde está. Vean lo dilatado que está el asta posterior del ventrículo lateral, porque está muy comprimido. ¿Qué ventana es esta? Parenquimatosa. Parenquimatosa. En una ósea yo veo el sangrado. ¿Ven? Si yo miro mi cerebro en una ventana ósea, quiere decir que mi paciente no tiene nada. Sepan qué mirar, en qué ventana mirar. Vamos con otros ejemplos. A diferencia de este, vean, ¿qué pasó acá? ¿Qué tiene ese personaje? Parece que está com uma cerebelo desse tem me parece que é subcaveal. Aqui perto do cerebelo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pode ser. Aspecto. ¿Qué es eso que está ahí? A carga dentária. Não. ¿Alguien le A não ser que ele tenha a boca desse tamanho. Não fácil. Esas son las falanges de otra persona que le está sujetando la cabeza al paciente. Ah, tá. Evidentemente, el paciente neurológicamente no está en condiciones, por eso no es capaz de poner erguida la cabeza. Algo tiene en el cerebro, sí o sí. Numa situação dessa já bem especificada em algum lugar que tem uma mão aí, ou a gente tem que diagnosticar? Ustedes tienen que saber. Ah, mas agora que a gente já viu como é, fácil. ¿Qué pasó ahí? ABC isquémico e lóbulo parietal direito. Lóbulo parietal frontal, occipital também. Primero que nada, ¿de qué color es? Hipodenso. ¿Cuál de los dos se veía hipodenso? ¿El sangrado o la isquemia? Entonces, dudas en el diagnóstico no tiene que haber. ACV isquémico. Derecho, pronto parieto occipital, porque abarca también un poco del occipital. Entonces, diagnóstico ACV isquémico izquierdo, derecho, fronto, parieto occipital. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pleso coroideo. Pleso coroideo. Aí tá com contraste. No, está calcificado. Calcificado. Bien. Otro ejemplo.
lá no início, quando a senhora mostrou pra gente, aquilo era um subgaleal também? Lá no hospital? No, eso es músculo. Músculo? Sí, señor. Les voy a mostrar ahora lo que es un subgaleal. ¿Qué ventana es esta? Óssea. Excelente. ¿Qué estructura es o son estas? Cerebelo, lóbulo, Temporal. temporal, izquierdo. Perfecto. Estructura, globo ocular, derecho. Estructura, A cisura e o fisura de Silvio. Silvio. Estructura, plexo coroideo, izquierdo. Vean ahí. ¿Qué? Parece uma prova. Parece que tem um subgaleal bem pequenininho aqui. Pequeño. Ah, e agora tá maiorzinho. Você sabe qual é o modo aqui? Não, ali ó, tem aqui uma dilatação. Tá passando uma evolução bem grande entre o osso e a... Acho que foi dos dois lados. Les voy a marcar el cerebro. É um epidural. Não. Aí não é o epidural. Que tá irregular. Ese que yo les marqué es el cerebro. Subdural. Todo esto que está por fuera es sangrado. Subdural. Ángulo. Hemorragia subdural. Este ya es crónico. Bilateral. ¿Se ve hipodenso negro? Não. Entonces no es isquemia. Olvídense de isquemia. ¿Tiene forma de balón de fútbol americano? Não, é irregular. Entonces, un subdural bilateral frontoparieto-occipital. Si yo fui exigente con tumor derecho pleural, derrame pleural izquierdo, neumonía o condensación izquierda, ahora voy a ser más exigente. Posso fazer uma pergunta? Na prova, posso colocar assim afetado logo parental, hospital, parental e frontal? Tipo, de vez colocar uma palavra só, tipo, para. Poder, con tal de que esté todo, poner, Porque eu acho que eu vou saber melhor separado do que os números do junto. expresarte como mejor te acuerdes, pero tiene que estar todo. ¿Sí? Você acha que eu vou lembrar assim? Fronto, para, não sei o que lá, hospital. Este es un sangrado subdural bilateral fronto, parieto, occipital. É mais fácil eu colocar frontal. Hospital.
caso de un paciente, sexo femenino, 22 años. Ustedes me van a dar el diagnóstico. Hemorragia epidural. Epidural. Parietal. Não. Epidural. Bilateral. Anel epidural bilateral. ¿Es isquemia? Não. ¿Es sangrado? Sim. ¿Qué sangrado es? Epidural. Subgaleal. ¿Está por dentro del cráneo o fuera? Fora. ¿Y cuál es el único sangrado? Subgaleal. Subgaleal, bilateral. Ahí mismo, si dejo ahí mismo. Hospital. E para. Pronto pariente vital en realidad está casi cubriendo toda la calota craneana. Esto está bien arriba, acá está. Casi en la calota, porque yo hago esto, no hablen a la par que yo porque no me van a entender. ¿Cómo se llama la tapa del cráneo? Calota. Esta es la calota craneana. Y esto sigue siendo el sangrado. Esto. Entonces quiere decir que el sangrado está por todo esto, por todo atrás, porque fíjense, se va hasta... Você já começa aqui no. Cerca del lóbulo del pabellón auricular está. Tá tudo. Todo. Esta chiquilina de 22 años. Acidente de moto. Claro. Claro que sí. ¿Tenía carro? Y probablemente no, por eso tiene tremendo sangrado. Esto duele. Mucho. Barbaridad. ¿Se va a morir de esto? No. No, porque es el cuero cabelludo el que sangró. Eso se drena y bueno, ya está. Pero qué dolor, por el amor de Cristo. Me van a decir si tiene fractura o no, porque con tremendo hematoma, estas son suturas óseas. Suturas, no son fracturas, vean. Estas son suturas óseas. Acá se ven otras, fíjense. Vean. Suturas óseas, no son fracturas. ¿Quieren ver cómo se ve una fractura ósea? Ainda ela deu sorte que não fracturou. Para colmo tuvo suerte, gracias a Dios. años. Masculino. ¿Por qué un paciente de 17 años sería hematomo de cráneo? Ah, porque está Porque este tiene la cara partida en 8.000 pedazos. Oh, louco. Vean lo que es. Empezamos luego ya con esto. ¿Cómo se llamaba? Aire entre la grasa. Aire en la grasa. Enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo cerca de la arcada dentaria. Acá, en el rostro. ¿Estos qué son? Senos paranasales o senos maxilares. Tá tudo cheio de sangue. ¿De qué color tendría que estar? Preto. Negro. Negro porque tiene que tener aire. Esto está negro. Não. Esto está a la mitad. Este es nivel hidroaéreo. Y este está lleno de sangre. Lleno de sangre. Vean su tabique nasal. Vean el contenido gris hipodenso que tiene adentro del tabique nasal, de la fosa nasal. Vean lo que es su seno paranasal. Acá se ve un poquitito de aire. Vean cuál es el hueso malar este. El que forma parte de la fosa arbitraria. El cigomático malar. Ay, perdón. Vean cómo está su malar. Acá. Vean
enfisema subcutáneo, lleno de sangre en los senos etmoidales y fenoidales, a la semiología, a la ectoscopía. ¿Cómo le vamos a ver a este paciente llegar? Com certeza foi Sangrando tudo. por todos lados. Sangrando por todos lados, fosas nasales. O molho apanhou bastante. Vean o cómo se acidente. ve el enfisema subcutáneo en el párpado superior. Vean tremendo enfisema subcutáneo encima del hueso frontal. Acá, todo esto en la región frontal. 17 años. Ou ele foi espancado com muita força ou é um acidente. Accidente. Accidente. Tiene toda la cara destruida. 17 años. Sí, me falleció así, doctor. ¿Sí? Sí, yo tenía 17 años. Dios mío. También un accidente de moto. En la quinta. ¿Cómo? En la quinta. Accidente de moto. Ay, Dios mío. Este paciente sin año, no tiene años, edad, pero es de sexo masculino. Vean, ¿qué tiene alterado? Saindo já tá. Saindo para. Já tá todo tomado. Seno paranasal o seno maxilar izquierdo. Este no sabemos si fue un golpe. Probablemente haya sido un golpe. Y hay uno. Les voy a mostrar este y con eso terminamos. Nossa. Vamos a ver. Ventana ósea. 29 años. ¿Qué vemos ahí? Sí, o sea, fractura de mandíbula. Y vean el labio partido en dos. Fractura de mandíbula y la mucosa, el labio partido. O sea, parecía una cáscara de banana, así pelado. Acá, enfisema. Del lado izquierdo, subcutáneo del lado izquierdo. Vean esto que está aquí. ¿A qué nivel estamos? Entonces, acá, mandíbula, y subimos al maxilar izquierdo. Y estamos ahí, en el maxilar izquierdo. Sabe o que, professor? Um tiro que a pessoa levou? Vean lo que es el hueso malar. El enfisema subcutáneo en párpado. Vean lo que es. Y ahí quedó. É? ¿Qué es esto? É uma bala? Mentira, tá vendo? Eu já matei lá. Este fue uno de los favoritos de Dios. Isso que eu ia falar, porque não tá dentro do cérebro. né? No, Rapaz, que cagada, hein? Dios tiene sus favoritos. Provavelmente ele ia levar um tiro aqui na hora que o cara foi atirar ele puxou. Hizo esto. Sí. No afectó globo ocular, pero sí fracturó mandíbula. Fue el mandíbula, hueso malar, seno maxilar y quedó en el subcutáneo. No entró a cráneo, no afectó globo ocular. Y ahí quedó. Y acá se ve. El proyectil. Vean lo que es la mandíbula, el hueso malar y quedó ahí. Pero no entró a cráneo. No entró a cráneo. O tiro foi cá.
sabemos que no entró a cráneo y miremos cráneo. Le pegó masa encefálica. Vean acá. Ahí está la bala. Todo lo que tenga este efecto, parece sol, un rayo de sol, ¿verdad? Metal. Es porque es metal. Metal. Las prótesis de cadera, los clavos, los tornillos, todos hacen esto. Miren lo que es su línea media, centradita, su ventrículo está impecable, sus cisuras están... Nasceu de novo. Este, acá, rompió mandíbula, senos y quedó en cuero cabelludo. Mas pelo ângulo foi uma tentativa de suicídio? Não, mas pelo ângulo, quem que vai... É muito raro, né? Acho que ele tentou se matar. Ah, faz sentido. É. Isso aí é uma execução. Foi. Só que ele deve ter se mexido na hora que o cara, antes do cara tirar, e pegou assim e veio falar aqui, ó. É. Faz sentido. Vean lo que es un globo ocular intacto y lleno de enfisema y fractura alrededor. Teve um menino em Campinas que deram um tiro dentro da boca dele. Aí ele ficou, acho que quase 2 anos sem conseguir falar. Entonces, E hoje ele fala normal. Meio com dificuldade assim, mas fala. diagnóstico, Caraca. Isso aí é uma CB scan hospital. puede ser parieto occipital izquierdo, derecho, derecho, derecho. Diagnóstico, Parece uma CB scan do cerebral. Do cerebelo? cerebelo izquierdo, lóbulo izquierdo, ¿sí? Muy bien, isquémico. Sí, izquierdo, imagen en espejo. Este es el patológico. Los abuelitos, Aí, Alzheimer. atrofia cerebral. Esto es atrofia. Cuando el cerebro no se usa, o todo lo que no se use termina por atrofiarse. Puede ser o demencia senil. Los abuelitos tienen las cisuras, los lóbulos finos y mucho espacio alrededor. A esto le llamamos atrofia cerebral. Sí. Vean lo que es la atrofia del lóbulo frontal, la cisura de Silvio gigantesca. Los ventrículos grandiosamente grandes porque no hay cerebro. Porque lo que hay es puro líquido cefalorraquídeo. Entonces, diagnósticos. Lamento do intraparenquimatoso. Hemorragias intraparenquimatosas. Essa é a subaracnoide. Subaracnoidea. Este es otro proyectil de arma de fuego, pero ya no tuvo tanta suerte. Esse pegou cerebro. Este sí entró en cerebro. Orificio de salida. Ya dicen los titulitos, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo es un subdural de mal delimitado. Vamos a ver. ¿Esto cómo se llama? Parece Subaracnoideo. Es una hemorragia subaracnoidea. E parece, professora, mas aí a imagem tá mal feita, né? Porque parece também uma CB scan No, esa es la... da imagem mesmo. Sí. Aparelho que é ruim daí, no caso. Máquina ruim. Inconfundible. Epidural. Epidural. El hematoma epidural siempre va a tener forma de balón de fútbol americano. Siempre. Siempre. Y el subdural siempre va a ser
delimitado. Muy bien. ¿Se entendió? Sim. Crânio não é difícil. Mas a gente tinha combinado que ele não ia cair na T2. Yo dije. Sim, disse que é só crânio e osso. Ia ficar pra final. Pensa com carinho, prof. É muita coisa já. Ó, tem que decorar tudo aqueles gears. Tudo tem que ter os nomes, tem os nomes pra decorar ainda. Aprendeu. O nosso combinado é que crânio e osso ia ficar pra final. Nosso combinado com crânio e ossos ia ficar pra final. Considerado hemorragia 1, 2 e 3.